Una vez que tenemos en nuestro disco duro los ficheros con los datos que queremos importar en nuestra aplicación, vamos a utilizar una herramienta llamada importador de tablas que debemos usar desde el proyecto de datos para que funcione, si no, bueno, nos dará un mensaje de aviso de error. Por lo tanto, nos abrimos el proyecto de datos y utilizamos este asistente, el importador de tablas. Se pueden importar tablas de diferentes orígenes, es decir, puedo copiar lo que tengo el contenido en la hoja de cálculo directamente al portapapeles, puedo utilizar ficheros CSV, que es lo que vamos a hacer ahora, o ficheros JSON. En este caso, fichero CSV, el separador en principio debería ser la coma, el formato numérico que queremos utilizar. Si vienen en la primera fila los nombres de los campos o de los datos que vamos a importar, que en este caso es así, entonces voy a seleccionar el primer fichero, artículos, y bueno, vemos que nos dice queremos crear la tabla de artículos, nos asume que el campo primario código es ID y el campo nombre es name, porque ya venían así, digamos, en lo que era la estructura, en las columnas de los datos, ya venían estos valores. ¿Por qué nos interesa siempre tener un ID? Un ID es un código único que cada registro de cada tabla debería tener, porque nos ayuda no solo a direccionar específicamente hacia ese registro, sino a apuntar a ese registro de forma rápida, precisa y sencilla, con un número, que es un dato fácilmente compactable, es decir, con muy pocos bytes apuntamos a un registro. Entonces, vamos a importar esta información y al decirle esto, bueno, pues va a asumir que va a crear o va a indexar por el código, también va a indexar por el nombre y además nos va a crear el índice de trozos y palabras. Y yo lo que le voy a marcar es que si quiere importar más de una vez, pues que me borre los registros que haya en la tabla y los volvemos a importar, ¿vale? Que me pregunte si quiero hacer eso. Vemos que viene un nombre, viene una descripción, pero esta descripción en principio no es un texto de 40, sino que es multilínea, por lo tanto le voy a poner texto multilínea. Y el precio de venta, o precio-venta, va a ser con 2 decimales, correcto, y sin signo. Entonces yo le doy a crear tabla, y en estos momentos se ha creado la tabla de artículos con los campos ID, name, como veíamos. Aquí ya le voy a poner ahora, en lugar de name, le voy a poner el nombre o la descripción corta, y aquí le pondría el nombre descripción larga, en todo caso. Si dejo aquí nombre, pues descripción me vale. Y como es un campo objeto texto, la longitud ocupa 8 bytes porque lo que se guarda es la dirección de un contenedor que va a almacenar datos de longitud variable, porque en este caso la descripción puede tener miles de caracteres. Y el precio de venta, que con 4 bytes, aunque vemos que la longitud son bytes, lo que nos tenemos que fijar es qué rango de valores permite, desde el 00 hasta 42 millones, casi 43. Si yo quiero precios más grandes, le puedo poner 5 bytes y ya tendría precios hasta 10.000 millones. ¿Vale? No, esto va un poco en función de las necesidades. De todas formas, una cosa es cómo se crean las tablas y otra diferente es, una vez que las tengo creadas, yo puedo directamente cambiar el valor de la longitud y se regenera automáticamente la información sin pérdida de datos. Por lo tanto, no tenemos que preocuparnos si ahora tienen que ser 5 bytes, 3 o 4. Y vemos que nos ha creado el índice por código de clave única, el índice por nombre, por el campo nombre, nos ha creado el índice de trozos, pero también por el nombre, y el índice de palabras también por el nombre. Luego veremos que esto lo vamos a seguir mejorando. Además de crearse la tabla, si vamos al proyecto, veremos que nos ha creado 3 procesos. Un proceso que es, digamos, el proceso principal, es un proceso que se encarga de, cuando queramos importar datos, preguntar, digamos, si queremos importar esos datos, si queremos vaciar la tabla, como le habíamos dicho, va directamente a lanzar la ejecución del proceso en tercer plano, es decir, le va a enviar la información al servidor para que la procese en local. De esa forma aceleramos muchísimo el proceso. Todo esto es automático. Esto, olvidémonos, no tenemos que hacer absolutamente nada. Directamente
está preparado ya para ejecutarse así. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es continuar con el resto de tablas, es decir, vamos a seleccionar otra tabla, en este caso la de clientes, y vamos a revisar que los datos estén correctos. Bueno, ID name y marca el check, correcto. El CIF, bueno, el CIF yo creo que con 15 caracteres pueden ser suficientes. El email podemos dejar 40 o más, o si queremos poner 50. El teléfono, claro, ha detectado que es un número, pero bueno, pues sabemos que mejor alfanumérico por si queremos poner espacios o guiones. La dirección es correcto, es multilínea. Y luego exento. Exento es un sí o un no. Bueno, vamos a ponerlo como booleano, ¿vale? Porque realmente nos interesa que marque, digamos, ese check en el cliente. Y la forma de pago, que aunque pone 40 caracteres, sabemos que lo que nos viene va a ser un código, una letra única que va a indicar, por ejemplo, C contado, T transferencia, S Stripe, P PayPal, etc., ¿no? Entonces va a ser solo una letra lo que nos llegue. Entonces con esto ya podemos importar. Incluso aquí podríamos decirle que igual que el name nos lo va a añadir a trozos y palabras, una de las posibilidades que nos ofrece lo que es el importador de tablas es decir que otros campos se indexen. Por ejemplo, yo puedo decir que el índice se indexase para marcarlo luego como índice de clave única, es decir, que no me puedan grabar dos veces el mismo CIF, e incluso meterlo en trozos y palabras. De la misma forma, podría decir que el email me lo indexe por trozos y palabras. ¿Qué estoy haciendo al indexar por trozos y palabras estos campos? Que cuando esté en la opción de clientes y quiera buscar un cliente, escribiré un texto que da igual que sea su nombre, su CIF, su email, su teléfono o su dirección, vamos a marcarlos en todos esos casos, y va a permitirme encontrar un cliente por cualquiera de estos datos, lo cual es muy cómodo para el usuario final. Le digo crear y bueno, aquí tenemos la tabla de clientes, nos la ha creado en base a lo que le hemos dicho, y lo que vemos ahora, si voy al índice de trozos, vemos cómo nos ha metido todos los campos ya y en el de palabras. ¿Qué es el índice de trozos? Bueno, cuando decimos palabras, lo que se indexan son todas las palabras que haya en todos los campos que están indexando. Por ejemplo, si el nombre tiene palabra y dos apellidos, pues tiene una palabra de nombre y luego los apellidos, pues nos va a indexar cada una de las palabras. Nos indexará, por ejemplo, la dirección, que puede tener múltiples palabras, nos va a indexar todas las palabras. Y el de trozos lo que hace es indexar ternas de 3 letras de cada palabra. Por ejemplo, si el nombre de la persona es Julio, pues lo que va a indexar a nivel de trozos va a ser J-U-L, U-L-I y L-I-O. Es decir, va a indexar esas 3 ternas. Con lo cual, cualquiera de las opciones que he comentado, si la escribo, me va a encontrar ese cliente. Y el CIF, por ejemplo, una de las cosas que vamos a hacer, o que bueno, podemos hacer ya, es decir que es de clave única. Esto lo que implica es que no puede haber dos CIFs repetidos cuando se importen. Bueno, pues ya tenemos clientes, ya tenemos artículos y vamos a continuar ya más rápido incluso con el resto de tablas. Vamos a facturas. Aquí el ID es un número interno y el número de factura es un número que en teoría se va a numerar por año, es decir, tendremos la factura 1 de 2023, la factura 1 de 2024, la factura 1 de 2025, etc. Entonces, este ID es, digamos, correlativo, va a ser la 1, la 2, la 3, X. Este número es algo interno, es ese código que nos permite identificar cada registro. La fecha, el año, bueno, aquí esto de con decimales pues no es cierto, es un número entero, ¿vale? Y en principio hasta 65.000 sería suficiente. El número de factura editado es un texto que en principio está formado por el año barra, por ejemplo, y el número, ¿no? Eso va a ser lo que nosotros queramos. Yo creo que 40 caracteres son demasiados. Podemos poner aquí, por ejemplo, 10 también, 10 caracteres y puede ser suficiente. El cliente, que será un número entero, que puede ser de 4 bytes, yo creo que también con 2 bytes
será suficiente, exento, que como veíamos antes puede ser un booleano, sí o no, y ahora empezamos ya con la base. Bueno, pues la base, ahí sí que quiero que tenga decimales. Pues le voy a decir que la base sea un número con 2 decimales, que además puede ser signo negativo, pues es una factura negativa. El porcentaje, que también va a ser un número con 2 decimales, pero va a ser un número pequeño, por así decirlo, ¿no? Aquí le vamos a marcar 2 decimales y aquí el número, bueno, pues con 2 bytes en principio debería ser suficiente porque es algo que va de 0 a 100 y si divido esto entre 2 decimales, pues me admite hasta más de 100. El IVA, pues también con decimales y, bueno, ahí ya no me preocupa tanto el tamaño y vamos a decir que lleva signo. El porcentaje de retención, un poco lo mismo que el porcentaje de IVA, número con decimales y 2 decimales. La retención, que sería el cálculo de la retención sobre la base imponible, que también va a ser con decimales. Y le vamos a decir que lleve signo. Y el total, que será un dato que podremos incluso dejar que lo calcule de forma automática, veremos cómo, y también con signo. Y cobrada, si la factura está cobrada o no, pues que va a ser un booleano también. Y en principio con esto lo tendríamos. ¿Podríamos indexar, por ejemplo, las facturas por fecha? Sí, me interesa. Ya veremos luego si lo hacemos con repetición o sin repetición, o incluso por año. También me puede interesar indexarlas. Y, lógicamente, también me puede interesar indexar las facturas por cliente. Así que con todo esto le damos a crear tabla y nos la ha creado. Recordemos que ese asistente que estamos utilizando nos ayuda a crear esto de forma rápida, pero realmente todo lo que hace lo podemos modificar, cambiar, corregir, etc. ¿Vale? Añadir, quitar. Podemos hacer absolutamente todo. Vamos a continuar con la siguiente tabla, que sería la tabla de líneas de factura. Entonces, aquí lo mismo, va a tener un número correlativo. Entiendo que sigue marcando, bueno, aquí no hay campo nombre porque realmente en las líneas no hay un nombre como tal. Sí que podríamos ponerle un campo nombre, si queremos, que asumiese la descripción del artículo y que pudiese el usuario cambiarlo a mano. Bueno, si queremos eso lo podemos hacer luego por programación. Por defecto aquí vendría el número de factura, el código del artículo, que bueno, podemos poner que sea más pequeño porque no necesitamos, no va a ser un número tan grande. La cantidad, aquí también volvemos a utilizar decimales para poder utilizarlos y le vamos a poner que sea con signo. El precio, que bueno, ya nos ha asumido que viene con decimales. El porcentaje de descuento, que también podría ser con decimales. Y el descuento, que también será, si el porcentaje tiene decimales, el descuento también podría tenerlos con signo. Y por último, el total de la línea, que también llevaría decimales, que ya veremos cómo lo vamos a calcular de forma automática y con signo. Bueno, pues si ya lo tenemos todo listo, aquí podríamos indexar por el número de factura, evidentemente, y podríamos indexar por el artículo. También nos interesa. Creamos la tabla y ya lo tenemos aquí. Ya tenemos la tabla de líneas creada. Y vamos a terminar con la última tabla, que va a ser la de suscripciones. La tabla de suscripciones lo que me va a permitir es automatizar que mensualmente se generen facturas de suscriptores. Entonces, la suscripción, como siempre, dejamos un ID, un valor numérico, que identifica el registro, apuntaría a un cliente, perfecto, que va a ser un número, digamos, entero. Sí que es cierto que no va a ser mayor de 65.000 y si es mayor, pues mañana lo cambiamos y dejamos que sea más grande la cifra que soporta, porque aquí lo que guardamos es el código del cliente, no el nombre del cliente, sino el código. Y lo mismo en el artículo, vamos a guardarnos el código del artículo y además vamos a indexarlo. ¿Para qué? Para poder buscar las líneas de un cliente, las líneas de un artículo. Y aquí, bueno, en este caso no son las líneas, son las suscripciones del artículo o las suscripciones de un cliente. Y luego la cantidad, que podría ser un número, pero con decimales, con 2 decimales. No le ponemos signo, no tiene mucho sentido a priori hacer una suscripción de abono. Y luego el precio, que sería con 2 decimales. Bueno, pues ya lo tenemos, creamos la tabla de suscripciones y
Llegados a este punto, ya tenemos construidas, podemos guardar todo esto. De momento, las tablas no existen en disco. Es decir, esto lo que hemos hecho es crear la definición de esas tablas. Lo que vamos a hacer a partir de ahora es seguir completando estas tablas, dándole más funcionalidad, y eso lo vamos a ver en los siguientes vídeos.